11 de agosto, Santa Clara de Asís, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Corría el siglo XIII, cuando buena parte de los pueblos europeos se enfrentaban unos contra otros en guerras civiles. Aunque eran personas bautizadas y cristianas, por tanto, sin embargo, la ambición, la codicia, la rabia o el rencor hacía que unos pueblos se levantaran contra otros. En ese contexto es en el que a inicios del siglo XIII aparece la figura de San Francisco de Asís, un hombre que ha luchado en la guerra entre Perugia y Asís y que sin embargo ha quedado convencido de que el único por el que merece la pena vivir, esforzarse y sacrificarse es Jesucristo. Y un hombre que no quiere vivir la fe solamente como algo superficial o externo a nosotros mismos, sino como aquello que configure todas las dimensiones de su personalidad, su modo de ver la realidad, de tratar a los demás, de pensar y de sentir. Santa Clara de Asís, que es a quien hoy conmemoramos, fue una mujer fascinada por el testimonio de Francisco de Asís y enamorada de Jesucristo, a quien conoció gracias a Francisco. Todavía se puede visitar en Asís, que es una hermosísima ciudad medieval italiana, el contexto en el que se desarrolló la vida de estas dos personas y de los primeros que les siguieron. Santa Clara de Asís había nacido en una familia muy rica y el domingo de Ramos del año 1212, engalanada con un vestido de bodas, se marchó de su casa por la noche. Por la mañana ya le había hecho ofrenda de su vida al Señor en misa y por la noche, con la ayuda de otra chica, se marchó de casa para vivir en esa vocación de consagración a la que Dios le llamaba. Se cortó el pelo como un signo de abandono de las vanidades de este mundo y siguiendo a Francisco vistió un hábito y vivió el resto de su vida con otras muchas hermanas para la oración, la adoración de Cristo en la Eucaristía y para extender el amor fraterno del que Jesús nos habla en el Evangelio. Y esto fue una verdadera revolución en su tiempo, una revolución incruenta, evidentemente, pero algo que de alguna manera puso patas arriba la mentalidad de muchas personas. Para quienes vivían pensando solamente en su interés económico o en su éxito profesional o en el estatus que querrían alcanzar o en las conquistas que iban a hacer con las armas, que hubiera un grupo cada vez más numeroso de personas que lo que querían era agradar a Dios, vivir con sencillez, vivir con amor fraterno, tratarse como hermanos, resultaba del todo una barbaridad, una locura, algo profundamente revolucionario. Hay un aspecto de la vida de Santa Clara que llama mucho la atención, y es que con un afecto y obediencia grandísimo a la Iglesia Católica, a los pastores que el Señor le había puesto, obispos y el Papa, sin embargo, a ellos les expone que Dios ha puesto en su corazón un deseo de vivir con absoluta pobreza. Santa Clara y las hermanas clarisas viven sin almacenar nada. Al término de cada año, cuando su trabajo les ha ayudado a producir algunos recursos, los reparten entre los más pobres y tienen su confianza y su seguridad puesta solo en Dios. Su forma de vestir, su hábito, sus sandalias, su forma de vivir es del todo sencilla, humilde y austera.
Y esto al Santo Padre, al Papa en aquella época, le preocupaba. Y le preocupaba porque pensaba, no puede ser que abandonemos a estas mujeres dejándolas en esa indigencia. ¿Qué será de ellas si les permitimos vivir con tanta autenticidad y radicalidad del Evangelio? Deberíamos protegerlas, garantizar en la regla que ellas van a escribir que tendrán siempre los recursos necesarios para vivir. Pero Santa Clara le hacía ver al Papa, insisto que con inmenso respeto, que era esa confianza ciega en la providencia de Dios lo que el Señor le pedía. Y hasta su lecho de muerte estuvo con el Santo Padre en este diálogo controvertido en cierto sentido, con obediencia y con respeto, pero le hizo ver que ella no podía afirmar una regla que no fuera de otra forma y que lo que el Señor le pedía era eso, exclusivamente eso, pero que a eso no podía ceder. Es impresionante, ¿verdad? Porque la obediencia no está reñida con expresar también a nuestros superiores lo que en conciencia nos parece que Dios nos pide, lo que Dios pone en nuestro corazón. Y en esto Santa Clara, como otras muchas santas, como Santa Catalina de Siena, nos dan un ejemplo precioso. Fidelidad a la voluntad de Dios, obediencia a nuestros pastores. Hoy escuchábamos en el Evangelio cómo Jesús nos invita a tratar a los demás como a hermanos. Si tu hermano peca, repréndelo a solas. Y también cómo hemos de considerar a los demás bautizados nuestra segunda familia, nuestra comunidad. Por eso el Señor nos invita a vivir relaciones fraternales entre nosotros. El Padre Mendizábal, que en paz descanse, nos decía que en esta vida podemos tener diferencias unos y otros y que cuando las cosas se expresan con las palabras adecuadas, en el tono oportuno y en el momento conveniente, no hacen daño, no hieren, sino que ayudan y construyen. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos conceda esta gracia de tratar a los demás como a hermanos y que incluso si en alguna ocasión hace falta corregir a una persona, sepamos hacerlo siempre con respeto y con afecto. Que Santa Clara, que las clarisas que siguen manteniendo vigente en el presente su carisma, nos ayuden con su oración y con su intercesión a vivir este espíritu de fraternidad cristiana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.